grabo. De hecho, la última clase la grabé y la dejé también ahí en el Classroom para que la puedan ver o rever, ¿ya? Y otra cosa que les dejé también en el Classroom fue un mini ensayo, ¿ya? El mini ensayo tiene 44 ejercicios. Esos ejercicios no los encuentran en ningún lado porque son ejercicios que hice yo, ¿ya? Como que están calibrados por mí. Y esos ejercicios, la idea es que lo hagan, son 26 del módulo común, al revés, 26 del módulo electivo de la mención de biología, ¿ya? Y 18 del módulo común. Por lo tanto, tienen por lo menos para 1 hora 20, 1 hora y media. ¿Ya? El mínimo es 1 hora y media, por lo menos para hacerlo. ¿Ya? Sí, yo creo que con eso tienen suficiente. Son 44 como simulando en cierta forma un ensayo de biología sin la parte física y sin la parte de química, solamente concentrado en biología. ¿Ya? ¿Qué más? Lógicamente cuando lo envíen, cuando lo terminen y envíen el formulario con todas sus respuestas, de ahí inmediatamente le va a dar la alternativa correcta y pueden revisarlo. Ya, ahora si tienen alguna duda me preguntan, o si ven que alguna alternativa puede darse también, sientan que las dos son las mismas, la alternativa correcta, me avisan, porque como los ejercicios lo hice yo y como que en cierta forma en las que estoy piloteando con ustedes, ¿ya? Hay que ir calibrándolo, como que ir haciéndole pequeños ajustes de tuerca cuando el motor ya está listo, una cosa así, ¿ya? Así que ahí, por favor, se los dejo para que se entretengan el fin de semana. No sé, creo que se los dejé, fue un día que me motivé y me puse, o sea, no me puse a hacer los ejercicios en la noche, pero me puse a subirlos, no sé si fue el sábado en la noche o el domingo en la noche, ¿ya? Pero de todas formas, ahí están para que los puedan hacer, ¿ya? Voy a compartir pantalla y tengo muchas cosas para compartir hoy día. ¿Sabe, profe? Ayer, a esa hora que me dio insomnio, ¿Ya? me puse a hablar con distintas personas y en una de esas empecé a hablar sobre el sistema de la prueba, la famosa Ya, el nuevo sistema de TTV. admisión. Y hablando con un amigo de otro país, me dijo que allá es como lo mismo y como que los califican del 1 al 10, una lecera así. Sí, pues lo que pasa es que el sistema de calificación, claro, si es del 1 al 10, es más, es como que, a ver, es como que se te baje en la escala, en realidad. Si tú tienes menos notas, por ejemplo, si la nota aquí en Chile fuera del 1 al 5, el sistema sería más difícil porque tienes menos lugares donde ubicarte. ¿Ya? Cuando es del 1 al 10, tienes muchos más lugares que del 1 al 7. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, es un poco más, la nota es un poco más permisiva. ¿Ya? Por eso no se ha cambiado aquí en Chile el tema del 1 al 10, como lo hacen los mexicanos, lo hacen los gringos en algunos casos, y seguimos con el sistema del 1 al 7, porque es del año, yo creo que es de lo poco que nos va quedando del sistema normalista, ¿ya? Y en la nota del 1 al 7, y es del 1 al 7, porque nos faltó el profe que le dijo, usted me queda debiendo notas para la próxima prueba, eso es imposible, porque la prueba siempre es del 1 al 7, no del 0 al 7, ni del menos 1 al 7, ¿ya? Ahí lógicamente no puede ser. Ahora, otra cosa, hay universidades, ya depende del sistema de la universidad, creo que la USACH, creo que la Federico Santa María, no sé si la Chile, creo que la Chile también, sus sistemas de notas son con porcentaje. Entonces, uno alcanza el, no sé, pues el 60% de la prueba y ese es el mínimo de aprobación, que vendría a ser como el 4, una cosa así. No trabajan con notas. La Federico Santa María hace eso cuando yo fui a tomar clases de matemáticas ahí, los profesores Sí, me pues, ellos dijeron, trabajan con porcentajes. De hecho, me acuerdo que tenía un ex compañero de colegio que se fue a la Federico Santa María y estaba contento porque tenía un 7, tiene un 7%. Entonces, lógicamente, sacó como un 1 y tanto, pero no era un 7. Sí, somos con porcentaje. Y de hecho, sus cursos, hay cursos que se hacen en los veranos. La Chile también tiene cursos de verano. Que sí, pues son con porcentaje. De hecho, si uno hace como, no sé, pues de primero a cuarto medio, hace esos cursos de verano que tiene la Universidad de Chile, creo que el área de Buchef, la parte de matemática e ingeniería lo hace. Uno hace esos cursos, no sé, pues para que me enseñen cálculo. El ramo de cálculo, si yo entro a la Chile, me lo aprueban, ¿ya? Y no tengo que hacerlo. Entonces, como que en cierta forma adelanté créditos, ¿ya? Siempre y cuando haya quedado en la Chile y lógicamente mi carrera tenga cálculo, porque si me voy para el otro lado a estudiar en la Facultad de Filosofía, no voy a tener nunca cálculo, ¿ya? Oiga, profe. Cuénteme. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Usted, uno que va viendo opciones, o sea, A aprovechando de esta lo que está altura ya está viendo, pasando. está bien. De hecho, es lo correcto. 10 minutitos. Un minutito. ¿Qué piensa de bachillerato, profe? La vida de entrada de bachillerato es muy compleja.
No, para nada. De ejemplo. hecho, entrar a O sea, bachillerato, o sea, me refiero que en el sentido para entrar después a la movilidad. a la carrera. Sí, de hecho es una buena opción. Po. Yo me acuerdo que tuve un compañero del colegio que estudió bachillerato en la católica, ¿ya? El bachillerato Ya, de ciencia, los 2 años. ¿Ya? De hecho, este claro. era súper buen estudiante, entonces sacó la beca para Hurtado en ese tiempo, no sé si existirá la beca para Hurtado todavía. Y como que él lo único que quería, de hecho ahora lo es, ¿ya? Estudiar medicina. Sí o sí, medicina, 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 medicina. Y la primera vez el Yo que- puntaje no le dio. Ya, Entonces él entró a estudiar bachillerato porque la Católica le ofreció, su puntaje no le dio para entrar a medicina en la Chile o en la Católica, pero sí para entrar a claro, bachillerato con la beca. Entonces su opción ya. era tomar bachillerato y tomó bachillerato y después esos 2 años los convalidó en la Universidad Sí, Austral. pues se convalida. Y en la Universidad Austral estudió medicina. No pudo entrar a la A la misma Católica, no universidad. estaba más. Lo que pasa es que estos también en Los la cupos, Católica o en la Chile trabajan con la cuestión de los cupos, ¿ya? Y en este claro. sentido, las universidades más extremas, ya que por lo menos de Concepción a las de Santiago son como las centrales, y las extremas son las de Concepción al sur o de las de, no sé, pues de Oh, Valparaíso al norte. eh, claro, Esas universidades como que en cierta forma bajan un poco la ponderación y la bajan a propósito para que los chicos como enganche, como para que los chicos puedan ingresar a claro, ellas. ¿Ya? Entonces son Ah, claro, como como aquí entiendo. en la muchas Universidad veces la Católica. segunda opción de alguien que no entra a medicina a capo. Sí, pues eso yo estaba viendo, profe, porque a mí también, pues yo estoy igual que su compañera, porque quiero estudiar medicina. Po. Entonces, yo, claro, yo soy nutri, estudié todo y ahora me gustaría como un sueño poder estudiarlo y se me está dando Claro. la posibilidad económica y todo. Ahora, Entonces, si es opción bachillerato, estoy sí. viendo, claro, como que sea el camino más largo, porque por el tema de cómo subieron Sí, ese es un el tema rollo. del NEM, Sí. entonces, claro, yo jugaba básquetbol, no tenía malas notas, pero tampoco me alcanza un NEM así como Así como decir, tan oh, qué espectacular el lema hay aquí. claro, claro. Entonces, lo tengo Y eso igual era bajo, antes, pues yo porque andaba no es haciendo por harto nada, pero deporte y hace 10 años atrás entraba, el NEM no lo pescaba nadie. Po. Era preocuparse de la claro, prueba, era po, preocuparse del resultado de la exacto. prueba nomás. Po. Exacto, y como yo iba a entrar por beca deportiva a la universidad, Claro. por deporte, entonces no me preocupé por a subir el NEM. Yo dije, ya tengo la entrada y a cualquier Sí, pues ya estoy carrera. lista ya, una cosa así. Claro, entonces, claro, y ahora me estoy viendo que el NEM es súper prioridad, pues Sí, pues ahora entonces, es más prioridad. De hecho, ahora claro, y este año ahora, posiblemente sea más prioridad aún, porque creo que el sí, NEM lo eso están validando dijeron. como el 50% y eso es Claro, que caleta. iba a aumentar un 50%, entonces los que hacen la PSU no es fome, porque también debería haber una vía que tratar Sí, pues, una de... vía adicional. Y esa opción yo creo que es el Claro, bachillerato, ¿ya? Porque los ramos, como son más ramos de ciencia en general, hay se una los convalidan nivelación. igual. De hecho, afuera se ve mucho eso, casi todos tienen El bachillerato en famoso otros college. sistemas. Sí, pues Claro, además el como que college. los gringos hacen Entonces, college. Pues, de hecho. claro, los gringos en Europa igual, Ahora las casi todos. universidades no estatales, las del Consejo de Rectores, porque ahí ampliamos un poco el espectro, por ejemplo, en ciertas universidades privadas, como la Católica, que es parte, lo que la Católica es privada, la del Austral de Valdivia también es privada, ya, pero son parte del Consejo de Rectores muchos años. ¿Ya? Entonces, como que se consideran, entre comillas, estatales, cuando en realidad no Eso lo es lo que son. estaba leyendo, porque se decía como estatal la austral, pero al final es privada, No, es claro. privada. Es O sea, privada. perdón, decía privada, pero era como, yo juraba que también tenía ese comportamiento como estatal. Pero es del Consejo de Rectores, sí. Mi hermano, por Ya. ejemplo, estudió ingeniería en la Austral, ¿ya? ¿Y bien Y y harto? él en ingeniería como que le hicieron efectivamente el plan común. ¿Ya? Él no entró a plan común, pero en Ah, ingeniería los metieron a todos en el mismo saco y él estaba es con todos bueno los ingenieros nivelar. de la Austral. Ya. Y después sacó la mecánica, la civil mecánica. Y estudió como 6 años y Ya. medio. Ya. Pero Sí, ese pues tiene sí 3 que. títulos. Tiene el título de bachillerato, que él dice que lo sacó para tenerlo guardado, porque en realidad no le servía para nada, si él iba a seguir Claro. estudiando ingeniería. Tiene el del Ya. ingeniero en ejecución y tiene el del ingeniero civil. Pues. Entonces, por eso es que tiene 3 títulos. Y por suerte en ese Ah, tiempo, porque este entró a estudiar el año 2007, ya. creo que le tocó justo el gobierno de Piñera, y el primer gobierno de Piñera, y Piñera, dentro de las ínfimas cosas, o sea, las pequeñas cosas buenas que hizo en el primer gobierno, fue bajarle el precio a las estampillas. Entonces, como bajaron los Ah, impuestos en la universidad, él sacó el título porque le cobraron como 15 lucas, 20 lucas por sacar el título, pues entonces no le costó nada casi. buena, buena. Ya.
O sea, antes, Sí, por porque- ejemplo, en mi tiempo, por así decirlo, que en realidad son 4 años antes que mi hermano no, las estampillas eran súper caras. El titularse costaba 300 lucas, 350 lucas. Entonces, ahora creo que lo bajaron, está como en 180, 150. Y harto Sí, más. pues antes era súper caro. De hecho, muchos se frenaban, habían cabros que, Ese era el al tema, po. pobre, que No sacaron salían, su po. carrera y no podían titularse porque de No, es que verdad que no encontraban tenían pega dónde plata. con certificado de egresos, pues, y encontraban trabajo igual. Claro. Sí, pues, Y no sí, pues, pagaban tenés ninguna estampilla, o pagaban las estampillas mínimas, porque al final las estampillas mínimas eran como 8.000 pesos en ese tiempo, que después lo bajaron a 3.500, que era menos de la mitad. razón. Ya. Pero sí, Bueno, el entonces bachillerato es una buena opción. tengo más fe ahí para ver si puedo, claro, pero yo caché que voy a estar apuntando en bachillerato, así que, Y con y el como convalidan bachillerato, ramos igual, claro, y con el bachillerato, por ejemplo, si eso en una universidad, lo que pasa es que la universidad es igual me puedo ir a presentar a otra universidad con el justamente, bachillerato, lo sí, que estaba leyendo, puedo postular, no sé, por a si hago la, un bachillerato, no sé, para acá en Andrés Bello o en la Chile, o a la donde me San vaya, no Sebastián, sé. que tampoco tiene mala escuela de medicina. De hecho, ¿No la San tiene mala Sebastián escuela? creo que Eso fue yo la quería primera saber, escuela de profe. medicina privada. Tengo Mm. una Así que, pregunta porque Disculpe, se como que escucha súper todavía no lo bajo, entiendo o si se bien. escucha más. La Yanela me está hablando, que me habla, te escucho bajito. Porque igual lo escucho bajo, entonces no sé si soy yo. O puede que sea yo también. Pero te voy a ver si puedo subir mi. Pero háblame nomás. Yo lo encuentro, no, lo escucho bien, profe, súper. Profe, una pregunta así como, no entendí muy bien para qué servía el bachillerato. O sea, me acuerdo que nos hablaron de eso en una junta, pero Es Es que que el el bachillerato lo que bachillerato, hace es estudiar, dale, no. o sea, estudias los ramos comunes de las carreras a las que tú podrías postular. Por ejemplo, el Claro, bachillerato de ingeniería, estudiáis la matemática 1, matemática 2, cálculo 1, cálculo 2, física, pero como que todos esos ramos que son generales y que te van a servir para entrar a cualquier ingeniería. claro. Está también el bachillerato en ciencia o en humanidades. Entonces tú tomáis, si queréis una carrera, sabéis que estáis por el lado de ciencia, salud o cualquier cosa, tomáis en ciencia, pues ahí tiene física. La Chile tiene pues, química, Sí, po, la ¿qué Chile tan biología. tiene, es que necesario la Chile tiene de todo. es el NEM? En este ¿Ah? caso, qué tan necesario es el NEM? En este caso, porque mi Ahora, NEM en la era... actualidad, tiene que ser muy alto, porque, por ejemplo, yo en la escala que tiene como te eleva mucho más el puntaje el NEM que la PSU. La PSU, la PTU Actualmente, en y este depende caso. también Claro, de la carrera. actualmente. Sí, pues Que, también. Pero Jodí con mi no varía 5.5. mucho, profe, en realidad. El es que NEM si es es súper 50% alto. pesa, po, pero si por ejemplo es Claro. 30%, no es tanto. 30, Sí, la pues. diferencia entre 30 y 40% es un 10%. Entonces no es tanto, en ese caso, una diferencia sustancial. ¿Ya? Si es de 30 a 50, ahí el salto quizás sea más. Po. Pero todavía yo estaba revisando por este tema que también estaba haciendo un estudio de las carreras, de las opciones. Estudio, lamentablemente ahí se cocinan las frases de nuestro propio presidente cuando dijo que la educación era un bien de mercado, po, un estudio de mercado de Claro. las carreras de Sí, la pues universidad. O sea, al final eso lamentablemente es lo que uno hay que está hacer. así, el acceso es difícil a la universidad, es complejo. Sí, Entonces, no, sí, no sí. me lata. ¿Yanela me iba a Gracias. decir algo? No. No, Yanela. no era por lo del audio. Ahora me puse audífono Ah, a ver ya. si escuchaba mejor. ¿Y se escucha mejor o no? Sí, sí, sí. Un poquito mejor. Bien. Mm. Esos son 2 años de bachillerato y ahí tú 2 puedes años entrar o 2 años y hay medio, dependiendo cupos. igual del bachillerato, pero normalmente son Claro, 2. los que he visto son 2 años más o menos y ahí Sí. te puede ir la Ahora, opción ojo, de hay por cupos, pero tenéis que hay, sacar buena nota, es competitivo sí, y todo. ojo, hay bachilleratos que de las universidades privadas que se convalidan solo dentro de sus propios campus. Entonces, por Ah, ejemplo, claro, si yo claro. quiero entrar a hacer bachillerato a, no sé, pues voy a nombrar cualquier universidad privada, la Santo Tomás, lo más seguro es que tenga que limitarme solo a la Santo Tomás y moverme entre los campus de la Santo Tomás que están a lo largo de todo Chile, ¿ya? Ese es como el Ah, problema, ya. podría ser un Ah, problema, a menos que profe. hay que ver si el bachillerato está acreditado y que tenga una cantidad de años de acreditación más o menos grande, porque cuando acreditan una carrera por 1 año, por 2 años, esa carrera, esa universidad no tiene buena escuela de esa carrera. Normalmente es así, ¿ya? Mm. Hay veces que, Ah, y lo otro que también esa cuestión de la acreditación es ambigua, hay carreras acreditadas, pero la universidad no lo está. claro. Es una cuestión estúpida, pues. Entonces, o al revés, la universidad Claro, la está institución acreditada y la y se carrera vende no. como acreditada por 5 años y Sí. toda la cuestión, y la carrera es nueva y no tiene acreditación.
¿ya? Y ahí, Mm. lógicamente, pierden la opción de algunos beneficios. Y no son ¿Veterinaria en la beneficios menores. UDLA, perdón, está acreditada por Sí, po. 5 años? Sí, ya, la La ventaja UDLA. de la UDLA, ya, es que creo que esa como que ahora entró al Consejo de Rectores, es parte del sistema de admisión de las universidades tradicionales, ¿ya? Entonces, Sí, parece ahí que sí. como, está como al nivel de la Católica, de la Austral, de las otras Mm. universidades que uno cree que son Sí. estatales, pero en realidad no lo son. Claro, no son estatales tampoco, si ya no existe Y esta ahora realidad como que... están Ahora, hay nivelando bien universidades los estatales, sí, pero laboratorios. son poquitas. Poquita, bro. La Chile es estatal, pues, pero Sí, pues, sí. la Chile Pero los según aranceles que Santiago, tienen aparece de estatal, pues. sí, pues lamentablemente los ¿En qué iba lo aranceles. estatal entonces si estudiar es carísimo? Sí, pues es súper caro. Pues, sí. Bueno, un compañero, me Uno no acuerdo de la U, entiende el decía concepto que si de... él se hubiera puesto con una flota colectiva, habría ganado más plata que con la carrera. Po. Y hubiera gastado Claro, lo pues mismo. sí, es Po. verdad. Hay gente aquí que mejor haga un negocio, no sé para qué estudiar. No, pero yo voy por el tema de que me gusta el Sí, pues si al final conocimiento. uno hace lo que le Ahí, gusta. Si sí, no, pues, el tema haría de la cualquier cuestión. luca es un adicional, pero acá voy por otro tema. Claro, O por sea, no otra lo cosa. haría a mis 33 años, seguir estudiando. Bueno, Lo Pero otro, mira, chicas, que le había dicho, no sé, ¿alguien me iba a decir algo? mm, No, sí, sí, no, no. yo Les te dejé un mini ensayo, por si acaso, se los dejé en el Classroom. Bueno, la ah, sí, Yanela y la sí, sí. Catalina ya le di como el briefing, la explicación inicial. El mini ensayo tiene 44 preguntas, ¿ya? 18 del módulo común, 26 del electivo, como para simular una prueba, un ensayo oficial de biología, ¿ya? Le Ah, saqué bacán. sin la parte química, sin la parte física, solamente la parte de biología, ¿ya? Ujú. Así que son preguntas que no las van a encontrar en ningún lado porque son preguntas que hice yo, entonces como que en cierta forma las estoy piloteando con ustedes, ¿ya? Ya. Igual que el ensayo anterior, ¿ya? Y lo otro que conversamos también es que el otro viernes, no sé si te tienen tiempo, el otro viernes a las 10 vamos a hacer como cuando terminemos la parte de hormonas, porque pretendo terminarla el otro miércoles, el viernes haríamos como una sesión de ejercitación. Entonces yo también les dejo un ensayo cargado de 20 preguntas y lo revisamos el viernes a las 10. No sé si les parece, o si tienen tiempo el Ya. viernes también. Sí, no, bien. Sí, tengo tiempo Ya. ese día. Por último, ahí yo, bueno, los chicos aquí que me dejaron el espacio para hacer hacer el Classroom, puedo hacer la llamada por Google Meet, ¿ya? Entonces, que es Ah, casi lo claro. mismo que Zoom. Y el link le sale ahí mismo, po, en el mismo Classroom donde ustedes ya están. Entonces, lo único que va a hacer es como hacer y enviarle el recordatorio a su teléfono, a su correo. Hoy tienes una invitación a una reunión el viernes 23, creo que, a las 10, una cosa así. Ya. Que también es una opción, como les digo, ¿ya? El 23, bueno, ahí cachamos bien la Sí, es fecha. viernes 23. Si no me 23. equivoco, es viernes 23. Sí, porque la votación es el 25 menos 2 días viernes. Uy, ya se viene eso. Sí, pues por supuesto. Quiero votar. Hay que votar, sí. Ya, chiquillas, vamos con las hormonas sexuales. Vamos a ver primero, que también le dije a la Catalina y a la Yanela, vamos a ver las hormonas masculinas, ya primero, y la próxima, el lunes, vamos a ver las hormonas femeninas. El miércoles estaríamos viendo las hormonas del parto y la lactancia, y con eso estarían listas las hormonas del plan común, ¿ya? De electivo, normalmente las hormonas que se ven son las hormonas que regulan el ciclo mantienen la homeostasis hídrica. Entonces lo vamos a ver en homeostasis, ¿ya? Ahí vamos a retomar de nuevo, por así decirlo, hormonas, pero en realidad es una sola que es la antidiurética, ¿ya? Bueno, y el cortisol también que lo vamos a ver un poco y la aldosterona, si no me equivoco, que es, ¿ya? Vámonos entonces con las hormonas sexuales masculinas. Primero que nada vamos a hablar a modo general, ¿ya? Que aquí hay que saber, a ver, primero que nada con este tema hay que saber excluir ciertas cosas. Primero que nada, de anatomía no les van a preguntar mucho, ¿ya? De hecho no les van a preguntar nada. No les van a hacer una pregunta, ¿cuál es la función de los conductos deferentes? ¿Ya? O la función de las células de Leydig, o la función de las células de Sertoli, o la función de las trompas falopio, o del endometrio. No les van a hacer preguntas de ese tipo, ¿ya? Les van a nombrar posiblemente una alteración. Una alteración en el tejido del endometrio impide la implantación y por ahí van a seguir el hilo conductor del ejercicio, ¿ya? Pero no, ya nos hacen esas antiguas preguntas en donde se colocaba una foto, una imagen, y se tiraba una flechita indicando qué estructura es esta. ¿Ya? Eso ya no se ve desde como el año 2009. ¿Ya?
Lo que sí tengo que saber son ciertas cosas generales, ya de anatomía, antes de pasar a la función hormonal, ¿ya? Primero que nada, de anatomía les pueden preguntar las características, o sea, no preguntar, pero sí les pueden nombrar las características sexuales si son primarias o son secundarias, ya como encabezado de ejercicio. Por ejemplo, características sexuales secundarias son aquellas que aparecen después del desarrollo de la gónada, etcétera, 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 ¿ya? Por lo tanto, sí hay que tener un conocimiento general de eso, pero no me lo van a preguntar de forma directa, ¿ya? ¿Cuáles son las características sexuales primarias? La primaria es tanto la formación del gameto y el desarrollo de las gónadas, siendo los gametos masculinos, espermatozoide, y femenino, el ovocito, y el desarrollo de la gónada femenina, el ovario, y en los machos mamíferos, ya vamos a ser más general, el testículo, ¿ya? Podrían lanzarle en poblaciones y comunidades una pregunta enlazada, ¿ya? Y hablarle de los machos mamíferos tienen una secreción de parte de la glándula, glándulas, no sé, bulboretrales, etcétera. ¿Ya? Por ahí sí podría ir. Pero nunca le van a preguntar dónde se encuentran las glándulas bulboretrales. No sé si me entienden esa parte. ¿Ya? Y las características sexuales secundarias. Ya las características sexuales secundarias son las que no tienen una relación con estos dos puntos que les coloqué aquí, que es la formación del gameto o el crecimiento y desarrollo de la gónada. ¿Ya? Normalmente tienen que ver con las típicas características sexuales que le enseñan a los niños pequeños de tercero o cuarto básico, pues el aumento del tamaño de la glándula mamaria, el ensanchamiento de cadera, por ejemplo, en las mujeres, el crecimiento del vello púbico, que es transversal a ambos sexos, y no solo el vello púbico, sino que en realidad de todo el vello corporal. En el caso de los niños, como que la testosterona hace que la musculatura se engruese, crezca, y por ende genera el cambio de voz, porque después de todo la voz está limitada a 3 cuerdas vocales, que son cuerdas musculares, ¿ya? Y como se endurecen, ahora la guitarra toca más bonito, por así decirlo, ¿ya? Y esas son principalmente las características sexuales secundarias, ¿ya? Que de hecho creo que hay muchas láminas de esta diapositiva que las dejé para que las revisen, pero no para que las estudien, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, no se las van a preguntar, ¿ya? ¿Qué hormonas participan? ¿Son cambios físicos, perdón? Sí, pues, son cambios físicos, justamente, son cambios físicos. Normalmente las características sexuales secundarias son cambios físicos. Las primarias son hormonales y físicos, pero solamente limitadas a la gónada, ¿ya? ¿Qué hormonas participan en el desarrollo de la gónada? Las hormonas sexuales, que en el caso de los machos mamíferos, ahí generalicemos un poco, la testosterona se aplica para todos los machos mamíferos, y los estrógenos, porque son un conjunto de hormonas los estrógenos, y la progesterona para las hembras mamíferas, ¿ya? No se aplica de la misma forma para las aves, por eso me estoy limitando solo a los mamíferos, y nosotros que somos mamíferos caemos ahí, ¿ya? No es que los otros animales no hayan copiado el sistema hormonal, pues, sino que en realidad nosotros copiamos el sistema hormonal de la fila completa, del filum mamífero, ¿ya? Y como les decía, las características sexuales secundarias son características que se manifiestan en la pubertad, ¿ya? Y que son características fenotípicas visibles. Pues de hecho, antes de pasar, ahí están, estas son las clásicas características sexuales secundarias que les pueden preguntar, ¿ya? Esta lámina, por ejemplo, se las dejé solamente porque la encontré bonita, ¿ya? Y más que bonita, es como para que profundicen en ella, pero paralelamente. No les van a preguntar cuál es la función de las glándulas sebáceas de la piel, ¿ya? Y por qué aumentan su secreción durante la pubertad. No lo van a hacer, ¿ya? Es solamente por si aparece como un encabezado de ejercicio y se lo pueden preguntar, o sea, se lo pueden considerar para que no les parezca extraño, ¿ya? Es solamente por eso. Ahí están. Estas sí se las pueden preguntar. Las características sexuales primarias. En las gónadas, lógicamente, el ovario y el testículo, órganos duales, vamos a tener 2 ovarios o 2 testículos, ¿ya? Y la producción de los gametos, que vamos a quedarnos hoy día, espero, con la del espermatozoide, y la próxima semana vamos a ver la del ovocito, ¿ya? El desarrollo de los órganos sexuales es iniciado por las hormonas de la hipófisis. La adenohipófisis es quien hace crecer en cierta forma las gónadas, ¿ya? Que en este caso es la hormona folículo estimulante o FSH. De aquí para adelante como que siempre voy a decir FSH, ¿ya? Pero estamos haciendo referencia a la folículo estimulante. Y la hormona luteinizante,
¿ya? Que en cierta forma, aquí sí esto es feminista, por así decirlo, porque en realidad los nombres de las hormonas se las debemos al estudio principal del ovario por sobre el del testículo, ¿ya? De hecho, folículo estimulante es porque genera el crecimiento folicular y los testículos no tienen folículos, ¿ya? Y la hormona luteinizante es porque genera el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo no existe en los testículos, existe solo en el ovario. Como la sustancia, la hormona, es la misma para hombres y mujeres, se conserva el mismo nombre, ya para qué cambiarlo. Y mantenido por la testosterona en el varón, ya en el caso de los machos mamíferos o los hombres, y el conjunto de estrógenos, que son dos hormonas, el estradiol y la estrona, ¿ya? Y la progesterona para las mujeres, ¿ya? Ahora es raro que les separen en la prueba el estradiol de la estrona, ¿ya? El estradiol es el que genera las características sexuales secundarias. La estrona lo que hace principalmente es generar el crecimiento o ayuda en cierta forma al crecimiento de los folículos, ¿ya? Pero, o sea, si por ejemplo ustedes me preguntaran cuál es la que generaría un efecto anticonceptivo, es el estradiol, ¿ya? Con la progesterona. Eso generaría como un efecto anticonceptivo. La estrona no tanto, de hecho la estrona es súper lipídica, por así decirlo, y como que se destruye rápidamente en el hígado. ¿Ya? El estradiol como que tiene un cuerpo proteico, un pequeño cuerpo de un aminoácido dando vuelta por ahí que evita que se degrade tan rápido. ¿Ya? En español, para que me entiendan, las pastillas anticonceptivas tienen, ¿cómo es que se llaman estos componentes? Que son estrógeno, estradiol sintético y progesterona sintética. ¿Ya? La progesterona es el levonorgestrel, el clásico levonorgestrel, que yo creo que más de alguna oportunidad han escuchado. ¿Ya? El estradiol tiene otro nombre, es como un nombre artificial y termina en estradiol. ¿Ya? No me acuerdo porque no tengo ninguna pastilla anticonceptiva aquí a mano como para poder revisarla. Pero sí, eso sí se los podrían preguntar. ¿Ya? Referente a los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque de anticonceptivos sí pueden haber preguntas. ¿Ya? Entonces, cuando veamos las hormonas del parto y la lactancia, vamos a meter los anticonceptivos más comunes que han entrado en la prueba. Por ejemplo, del espermicida nunca han preguntado nada, ¿ya? Pero sí han preguntado de pastillas. Y de hecho, hay la prueba, no me acuerdo si era del 2017 o la del 2000, no, fue el 2016. El año 2016, una pregunta, creo que fue la 13 o la 14, aparecía una caja de pastillas anticonceptivas, pues salía las 28 pastillas. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas, ¿ya? ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Yanela me iba a decir algo o no? No. Que sentí que, no, nada, estoy paranoico, no. O sea, dije, nada, que Google no Nada sepa que... para buscar el nombre. Mira, búscalo como, se lo voy a dejar ahí en el chat. Pero busca en todo caso componente activo, o que alguien busque componente de las pastillas anticonceptivas. Estas tienen un nombre bien particular, espérenme. Pastillas anticonceptivas combinadas, ahí sí. Sí, porque si no son, capaz que le aparezca un montón de tipos de pastillas anticonceptivas y en realidad yo quiero verlas combinadas nomás, por la de progesterona y estrógeno sintético. ¿Ya? Entonces, las gónadas crecen por la acción de las hormonas de la hipófisis y por las hormonas que ellas mismas producen. ¿Ya? Las hormonas que ellas mismas producen, las gónadas, en este caso son la testosterona para los testículos y los estrógenos y progesterona para los ovarios. Eso estimula la formación de los gametos. Por lo tanto, primero que nada se desarrolla la gónada y después se desarrolla o se termina de desarrollar el gameto. ¿Ya? Las damas vienen con los gametos formados de nacimiento. ¿Ya? Nosotros los varones somos bien pavos y bien retrasados en ese sentido y formamos los gametos solo en la pubertad. ¿Ya? Para que lo consideren ahí. Características sexuales, no lo puse en el chat, lo escribí pero no lo envié, ahí sí. Características sexuales secundarias, dime. Etinilestradiol. Ese, escríbelo porque si no, a mí también me cuesta pronunciarlo. Etinelestradiol, ese es, ¿no es cierto? Etinilestradiol. Etinilestradiol, claro, entonces es estradiol sintético, debe tener un grupo etinilo, ¿ya? Y el otro, si no me equivoco, es el mismo levonorgestrel, porque es el componente de las pastillas del día después. Lo que pasa es que la pastilla del día después tiene como 10 veces más la concentración de una pastilla común, ¿ya? Ese, pues, etinilestradiol, que en cierta forma es estradiol,
sintético. ¿Por qué tiene el grupo etinil? Porque de esa forma evita que se degrade por el hígado, ¿ya? Porque si no, como es un lípido, se podría degradar a nivel hepático. Por eso es que la tomamos, o las mujeres en este caso la toman por vía oral, ¿ya? Características sexuales secundarias, como les digo, no se las van a preguntar, pero sí se las pueden nombrar. Por eso les dejé esta lámina para que la puedan revisar y que no les sea atípico, ¿ya? Una característica sexual secundaria característica de los varones es el aumento de la masa muscular. Y en el caso de las mujeres, ¿ya? Es el aumento del tejido adiposo, o los depósitos de grasa, ¿ya? Son completamente contrarias, ¿ya? Por lo tanto, esas podrían ser incluso comparadas o comparativamente aparecer en el encabezado del ejercicio, vuelvo a repetir, ¿ya? Y las más clásicas, que son como las generales que aparecen aquí en naranjo, ¿ya? En amarillo son las exclusivas para el varón, en verde son las exclusivas para las niñas, y las de naranjo, por así decirlo, son las que son generales para ambos dos, son transversales. Estimulación de la glándula sebácea, estimulación de la glándula sudorípara, engrosamiento de los genitales y la aparición del vello púbico axilar y en realidad vello en todo el cuerpo. Mucho más de lo que había inicialmente, ¿ya? Ya, otra cosa que hay que tener cuidado, ¿ya? Del sistema reproductor masculino, esta lámina se las dejé por si no conocían alguna estructura, ¿ya? Testículos, epidídimo. ¿Conocían el epidídimo, no? ¿No? ¿Sí? El epidídimo está arriba del testículo, es una estructura que en cierta forma almacena los futuros espermatozoides. ¿Ya? Ahí maduran, de hecho. El epidídimo se distiende, se estira y forma el clásico conducto deferente, ¿ya? El conducto deferente es un conducto que da una enorme vuelta y pasa a lubricar aquí los espermatozoides en la vesícula, aquí la coloqué adelante, la vesícula seminal, ¿ya? Esto igual, no lo han preguntado anatómicamente desde hace años, pero años. ¿Por qué se los dejo? Por lo mismo que los caracteres sexuales secundarios, porque no quiero que los pillen o las pillen, ¿ya? Lo que sí les pueden preguntar de esto es cómo salen los espermatozoides, ¿ya? Eso sí, de hecho aquí se los coloqué numeradamente. En el testículo se forman, se almacenan en el epidídimo, de hecho ahí está la flechita para que la vayan siguiendo, el conducto deferente, pasan los espermatozoides por ahí, se lubrican en la vesícula seminal, se vuelven a lubricar en la próstata, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí aparece el conducto eyaculador, que en realidad está entre la próstata y el pene, por así decirlo. En realidad es de la glándula vulvoretral. Ahí está la próstata, conducto eyaculador y próstata, y ahí como que en cierta forma ya pasan a estar más lubricados y por ende es más fácil que puedan salir, ¿ya? La uretra y simplemente la salida, ¿ya? ¿Por qué? Porque después les pueden preguntar con el aparato reproductor masculino el ingreso del espermatozoide, ¿ya? Yo sé que las preguntas aquí suenan súper machistas porque todos están girando alrededor del espermatozoide, ¿ya? ¿Cuál es el camino por el cual el espermatozoide va a entrar, en cierta forma, al aparato reproductor femenino, ¿ya? Para poder generar la fecundación. En ese sentido, tienen que considerar entonces que en el aparato reproductor masculino estas son las estructuras de salida. Y cuando veamos el femenino, vamos a ver las estructuras de entrada, ¿ya? No les van a preguntar la función, vuelvo a repetir, del conducto eyaculador, de la vesícula seminal, de la próstata, de la uretra, no. De qué está compuesta, por ejemplo, el pene, tampoco le van a preguntar, ¿ya? Lo que sí les van a preguntar es este camino de salida, para que lo consideren, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? ¿Sí? De anatomía es poco, vuelvo a repetir ahí. Anatomía es poco, incluso nulo lo que les van a preguntar, ¿ya? Así que yo no me detengo normalmente en eso. Lo que sí me detengo es en esto. Es como lo único de anatomía que les podrían preguntar. Porque aquí sí que he visto preguntas, ¿ya? Histología testicular. ¿Qué es la histología? Es el estudio celular, ¿ya? De las estructuras celulares, de cómo se conforman, de cuántos organelos tienen, de cómo comen las células, etcétera, qué secreta, etcétera, ¿ya? Si yo tengo un testículo y lo cortara por la mitad y lo abriera como una naranja, me daría cuenta que está compuesto por un montón de túbulos muy pequeñitos que dan 1000 vueltas adentro, ¿ya? Un montón de vueltas, ¿ya? Si yo tomo uno de esos tubos y lo corto como una salchicha a la mitad, ¿ya? Y lo abro, me voy a encontrar con esto que está aquí. Y esto es lo que se conoce como túbulo seminífero. En el túbulo seminífero se van a encontrar con 3 tipos celulares con los que ustedes tienen que tener cuidado porque eso sí se los pueden preguntar. ¿Por qué? Porque son receptores de hormonas
o en su defecto secretan hormonas, ¿ya? O también pueden recibir, o sea, perdón, ejecutar la acción de una hormona, ¿ya? Vamos a tener células que les pueden preguntar afuera, miren, aquí si se dan cuenta en esta figura, tienen dentro del, voy a marcarla, voy a tratar de marcarla o que quede lo más encerrada posible, con una flechita. De aquí para adentro es el interior del túbulo seminífero, ¿ya? Y de esta sección hacia afuera es la parte de afuera. Si se dan cuenta, ustedes tienen células afuera del túbulo y tienen células, muchas más células dentro del túbulo, ¿ya? El túbulo tiene conexión directa con el torrente sanguíneo. De hecho, ahí se ve un capilar sanguíneo y ahí adentro hay un par de glóbulos rojos para indicar que el túbulo seminífero está abrazado por una red sanguínea, por capilares que lo están nutriendo constantemente, ¿ya? Lo otro que hay que considerar es que dentro del túbulo ustedes tienen dos tipos celulares que les pueden preguntar. Primero, son las células germinales. Las células germinales son estas celulotas bien grandes que progresivamente van haciendo mitosis, mitosis, meiosis, meiosis, meiosis y se transforman en los espermatozoides, ¿ya? De hecho, aquí se ven. Si se dan cuenta, aquí tienen, voy a tratar de encerrarla, aquí tienen una célula grandota, que posiblemente esa sea una célula germinal. Voy a cambiar a un color que sea un poquito más visible. Y posiblemente aquí ya tengan los espermatogonios, los espermatocitos primarios, y aquí ya tengan ya incluso la espermática del espermatozoide, ¿ya? Profesor, disculpe. Estas células, dime. Lo que pasa es que tengo yo unas fotos de esto mismo, visto en el microscopio. No sé si quiere que se las mande por el chat. Ah, sí, pues, sí, envíala nomás. Envíala por el chat y por último la proyectamos, pues, ¿ya? Para poder, Sí, si la foto es real, es más fácil verla incluso, pues. Sí, que las tengo, solo son testículos de ratones, sí, los vi en laboratorio. Sí sirven, porque al final el túbulo seminífero para los mamíferos es prácticamente el mismo. Ahí somos bien poco especializados los mamíferos en ese sentido. Somos como bien básicos los machos, a diferencia de la estructura uterina o de los ovarios que pueden variar, ¿ya? Por eso es que hay hembras que tienen ciclos menstruales y otras hembras que tienen ciclos que dependen de la estación temporal, por así decirlo, porque son estrales, ¿ya? Y ahí es distinto. Pero nosotros no, como que somos más básicos que eso. Envíala nomás, po. Ponla por el chat o por último, no, sí creo que se puede subir un archivo. Sí, pues se puede subir un archivo. Sí, Y después yo lo tengo que proyecto. pasar del teléfono al computador. Ya. Y lo otro, esas células que están ahí, que yo les encerré, son células que hacen meiosis. Y eso lo vamos a ver después al final, ¿ya? Esta célula, que la voy a marcar en azul, para diferenciarla un poco, es la que se conoce como célula de Sertoli y es de vital importancia. ¿Por qué? Por dos cosas. Recibe la hormona folículo estimulante que secreta la hipófisis. Miren la vuelta que se da la hormona, pues de la hipófisis que está en el cerebro, ¿ya? En el encéfalo, hasta el testículo, ¿ya? Y la célula de Sertoli, que tiene receptores, ¿ya? Para la hormona folículo estimulante, genera la espermatogénesis, induce a estas células grandotas a que terminen el proceso y se transformen en espermatozoides. La célula de Sertoli es una célula que trabaja desde que comienza a trabajar a los 13, 14 años, ya incluso algunos un poquito antes, no termina nunca más de trabajar. Es como la nana de los espermatozoides. Ya los prepara, los cuida, los protege, recibe incluso las alzas de temperatura, por eso las células de Sertoli son bastante grandes en comparación a un espermatozoide, ¿ya? Y hace que los espermatozoides siempre estén como protegidos, listos para llegar y salir, pues, en resumidas cuentas. Y la otra célula que está acá arriba, que está fuera del lumen, por así decirlo, o de la estructura del túbulo seminífero, que es esa célula chiquitita que voy a dejar marcada con azul acá, que en realidad es esa que está ahí, esa que está acá abajo, es esa que está acá arriba, ya, esa se llama célula de Leydig. ¿Y por qué es importante? Porque recibe la hormona luteinizante. ¿Cómo me la aprendía yo? Como Leydig empieza con L y luteinizante también empezaba con L, L con L. Entonces, las células del Leydig reciben la hormona luteinizante. Cuando reciben la hormona luteinizante, lo que hace la célula de Leydig es secretar testosterona. Si no hay LH y yo evito que el varón degrado, por así decirlo, de alguna forma, la secreción de hormona luteinizante, la célula de Leydig jamás va a secretar testosterona y esta persona se me podría quedar como un niño eterno, por ejemplo, ¿ya? O bajar el nivel de testosterona y evitar que lógicamente se termine el proceso completo de la espermatogénesis, ¿ya?
¿Por qué? Porque la espermatogénesis, para poder realizarse, necesita de 2 hormonas. Y aquí es donde vamos después a tratar de graficar esto. Para que se puedan realizar este proceso de término de espermatozoide y formación de ellos, yo necesito de folículo estimulante y necesito de testosterona. Pero como la testosterona a su vez necesita de luteinizante, ahí es donde se me empieza a enredar esto, voy a necesitar de forzosamente las 3 hormonas. 2 directas, que vendrían a ser estas que voy a encerrar con rojo. Estas hormonas de secreción directa, ¿ya? La célula de Sertoli necesita folículo estimulante y testosterona para terminar la espermatogénesis. Y la luteinizante de forma indirecta. ¿Por qué de forma indirecta? Porque llega a la célula de Leydig. Y la célula de Leydig ahí secreta testosterona que sí se necesita directamente. ¿Ya? Por eso la célula de Leydig está junto con el capilar sanguíneo, porque la testosterona, aparte de pasar hacia el interior del túbulo seminífero, pasa al capilar sanguíneo y genera los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Porque empieza a dar vuelta en el torrente sanguíneo, ¿ya? Por lo tanto, ojo aquí, ¿qué les van a preguntar? ¿Cuáles son las células? Se van a encontrar con 3 tipos celulares. Las células germinales, que van a generar los futuros espermatozoides, las células de Sertoli, que secretan folículo estimulante, y las células de Leydig, que secretan testosterona. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. Las células de Sertoli reciben la folículo estimulante y inducen la espermatogénesis. Las células de Leydig secretan testosterona porque reciben la hormona luteinizante. ¿Ya? No sé si quedó más o menos claro ese discurso. Voy a sacarle una foto por si acaso. Ahí sí. Tengo una duda dudosa Todas de las que esas que quieras. se me van. Entonces, es que no sé, como cuando dijo que los hombres que no producen como mucha testosterona ¿Ya? se ven como joven, eso Y podría quedan como explicar niños. eso podría explicar las personas que tienen como 30 años y parecen de 15. Sí, pues, sí, tiene Chale. puede ser que sus testículos bajaron más tardíamente, pues. Entonces, como bajaron tardíamente porque había poca testosterona, ellos se quedaron más tiempo como niños. Entonces, los caracteres Ahí sexuales mandé la secundarios se foto. retrasaron. ¿Qué Ahí está la hacks imagen que son mandó la Jenny. esos? Así que si tenía, por ejemplo, algún conocido que parece niñito, es precisamente por eso. Uy, Profe, ahí gracias a mandé la imagen. Sí, ahí la voy a bajar, amigo para que tiene guardarla. 28 y se ve hasta menor que yo. Ya, y eso es común que las niñas o las mujeres sean físicamente más avanzadas, por así decirlo, o adelantadas a su tiempo que los niños. Los jóvenes se demoran, pues de hecho uno lo ve, pues, entre séptimo, octavo, las niñitas ya andan viendo con quién pololear y los cabros chicos lo único que andan haciendo es detrás del teléfono, jugando con los compañeros, pegándose para Confirmo. nada más que eso. ¿Ya? Yo tenía un compañero que era acosado por todas las niñas de séptimo básico. Y posiblemente él no se da ni cuenta. No, sí, tenía su club de fans. Y ¿Cómo se llama? ahí Las ya eso es porque peliculovers. el ambiente genera eso. Y ahí Y yo están los cortes de lúmenes testiculares. Pues claro, pues es hermoso. me llegó hasta a dar pena. Y él decía, tengo fans flight, sálvame. Miren, les voy a mostrar lo que nos envió la Yanela. Y aquí está. No sé si lo ven o lo ven bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo sí ¿Lo lo ven? veo. ¿No lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Ya. Esa figura hacia el ojo, claro, ese es un corte del túbulo seminífero. Y de hecho, lo más seguro es que si tienes muchos túbulos seminíferos a los lados, es porque están tan juntos que es imposible cortar uno, aislarlo y cortarlo. Ya es virtualmente imposible. Se corta el testículo con, ¿cómo se llama? De varias formas nomás. Y se toma el que de seguro les va a tocar más bonito. No sé si ven bien al centro, de hecho se ve clarito, se ven las colitas de los espermatozoides, pues sí o no, esos como pelillos que hay al centro, donde estoy pasando el mouse, ya, esas son las colitas de los espermatozoides. Y esas células, que son los espermatozoides, más si se van al extremo, a la parte donde empieza, por así decirlo, el túbulo seminífero, hay unas células que son más grandes. Ya, esas células son las células germinales, que como que en cierta forma se van achicando y se van transformando en los espermatozoides. Lo que no veo es una célula de Sertoli. Voy a presumir que la célula de Sertoli tiene que ser una célula como que en etapa intermedia.
o si, a ver, voy a ver si puedo agrandar la imagen, y dependiendo de la resolución que tenga, no se va a distorsionar demasiado, pero ahí ya se ve un poco mejor. Células de Sertoli, voy a presumir que son como esos espacios en blancos que ven aquí. Si se dan cuenta, hay como unos espacios en blanco entre medio del tejido, ya, esas deberían ser células de Sertoli, pero no estoy 100% seguro porque no las veo bien. ¿Ya? Y lo otro es que mi ojo clínico se ha ido echando a perder con el tiempo. Ya, sí, son células de Sertoli. Sí, está bien, está bien. De hecho, aquí se ve, aquí está más grande, está maximizado, justamente. Y ahí se ven las colitas de los espermatozoides. Ahora, esta es una cuestión que no le van a preguntar, pero es para que no se me olvide nomás. Hay dos tipos de espermatogénesis. Una espermatogénesis centrífuga y otra que es centrípeta. ¿Ya? Una que gira en dirección de las manecillas del reloj y otra que lo hace con sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí se cacha que esta es centrífuga, porque va en dirección a las manecillas del reloj. De hecho, si se dan cuenta, se forma como una especie de torbellino, ¿no? Yo lo veo. Sí, sí se visualiza. Miren el puntero del mouse, es que se ve. El puntero del mouse, si se dan cuenta, las células están como concentrándose en una dirección, haciendo como pequeñas semivueltas, ¿ya? Y Claro. si ustedes lo ven de lejos, se ve como que fuera como el ojo de un tornado, ¿ya? Y están girando en dirección al sentido del reloj, ¿ya? Si fuera al revés, para el sentido opuesto, sería centrípeta, ¿ya? Sí, pues esas grandotas que se ven ahí son células de Sertoli y son grandes precisamente porque amortiguan las diferencias de temperatura, porque los testículos están a 1 grado menos que el cuerpo, ¿ya? Eso quiere decir que si yo tomo la temperatura del interior de un testículo, debería estar como a 35 grados, 35,5, no más que eso. Por eso es tan peligroso cuando los niñitos tienen fiebres muy grandes y pueden sufrir pérdida muerte del... Claro, ¿cómo se llama? puede quedar estériles algunos. Sí, pues las células germinales se pueden morir. Se mueren. Y pueden quedar estériles. ¿Ya? Ahora, puede ser que queden estériles de un testículo y no del otro. Y eso sí se puede pasar. Lo mismo que una mujer. Una mujer podría perder la capacidad de ovular de un ovario, pero no del otro. ¿Ya? Y estaría ovulando cada 2, 3 meses. Ovularían, como que su ovulación sería más distanciada en el tiempo. ¿Ya? Ahí algunas dirían, oh, por favor, que eso me pase para no tener que estar menstruando todos los meses. Pero perdería la capacidad de fertilidad, pues su ciclo fértil sería también más largo. Entonces ahí habría que hacer un estudio, por así decirlo, de cuándo ovularía. Ya, ya pues. Sí, muchas gracias, Yanela, porque realmente los cortes están muy bonitos. Están bacán las imágenes, sí. Sí, se las voy a dejar igual en el clase. Creo que también tengo el óvulo de rata. Ya, eso también te lo agradecería, porque un óvulo, de hecho, el óvulo es más bonito que el espermatozoide. El espermatozoide con suerte se ve, pero el óvulo es como 300, 400 veces más grande que el espermatozoide, entonces es una celulota hermosa. Po. De hecho, se ve el núcleo, incluso hasta las mitocondrias, el corte es bueno. ¿Ya? Aquí tengo uno, lo voy a... A ver, dale. Este es un corte histológico, po, donde se estudia, como les digo, el tejido y la conformación de las células del tejido. De hecho, ahí se ven los núcleos de las células germinales. Y ahí está el estadio, pues miren cómo va bajando. Esa posiblemente sea un espermatogonio, un espermatocito primario. Ahí está la célula de Sertoli. Y aquí ya se empiezan a especializar para transformarse en espermatozoides. No, si esto es muy interesante. Ahí la Yanela entonces nos envían. Voy a dejar de compartir un ratito la hermosa foto. Y vamos a pasar al rasca PPT que tengo yo aquí. Ya. Miren, ¿qué tienen que entender con esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es la pregunta que podría ir en la prueba. El hipotálamo, ¿ya? Libera un factor liberador, ¿ya? No es una hormona como tal, ¿ya? Es una señal nerviosa que se comunica solamente entre el hipotálamo y la hipófisis. Esa es la GNRH. Se conoce como factor liberador de gonadotrofina. Se lo voy a dejar marcado acá arriba. ¿Ya? Texto. Y colocamos GNRH, que es el factor liberador de gonadotrofinas. ¿Ya? Las gonadotrofinas son las hormonas luteinizante y folículo estimulante. ¿Ya? Las hormonas trofinas no son normalmente secretadas por la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis en este caso libera las gonadotrofinas, LH y folículo estimulante. ¿Ya? FSH o LH. Si yo cortara por un tumor, por ejemplo, o una pastilla inhibidora, etcétera, etcétera, yo cortara la secreción de GNRH,
se me cortaría la secreción de folículo estimulante y luteinizante y sería, por así decirlo, el mejor anticonceptivo, ¿ya? El tema es que mis testículos no madurarían y no secretaría testosterona, entonces pasaría lo que decía la Catalina, tendría un compañero o un conocido con la voz así bien chillona, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener la secreción de esta hormona en un varón forzosamente. Quiero que esté continuamente secretando testosterona y esté fabricando espermatozoides. Si quiero conseguir un efecto anticonceptivo, tendría que limitar a la secreción de esta o de estas dos, ¿ya? De GnRH o de FSH. De hecho, hay unas inyecciones masculinas, por así decirlo, anticonceptivos masculinos, que se han puesto de moda, que se inyectan en el varón, que duran como 6 meses y corta precisamente la secreción de folículo estimulante y luteinizante. El problema es que este varón tiene que estar como, igual, recibir una inyección de un anabólico, ¿ya? Y ese anabólico simula la testosterona. Ah, otra cosa que se me escapaba. No sé si han escuchado ese término, creo que lo habíamos hablado. Los esteroides anabólicos que se inyectan algunos físico-culturistas. Sí. Ya. Es el esteroide anabólico, el nombre lo indica, es un esteroide, es un símil a la testosterona. ¿Ya? Entonces genera los efectos o los caracteres sexuales secundarios en el varón, lo exacerba, ¿ya? Porque me inyecto el esteroide para aumentar mi masa muscular, ¿ya? Pero también consigo los efectos secundarios, ¿ya? Y uno de los principales efectos secundarios es que inhibe la síntesis de ¿cómo se llama?, de espermatozoides. Y si eso es muy prolongado, el testículo se recoge. Y si se acerca el testículo al cuerpo, podría, por así decirlo, matar por temperatura a las células germinales y ese hombre podría quedar estéril, ¿ya? Por lo tanto, el mito de que a los testículos se le caen a estos fisicoculturistas sí es cierto, ¿ya? Y es precisamente porque el esteroide anabólico es símil a la testosterona, ¿ya? Así que, de hecho se usan, pero se usan controladamente. Se usan, por ejemplo, un mes y después se deja descansar el cuerpo como 3 meses. Después se inyectan de nuevo otro mes y dejan descansar otros 3 meses más, porque si lo ocupan prolongadamente, les puede pasar eso, ¿ya? Así que sí, el mito es cierto. Ahí desmintiendo. Ya, pues, entonces, este es el mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Por qué es negativa? ¿Ya? Porque, si ustedes dicen, pero es que es positivo al principio, pero la testosterona, el exceso de testosterona, y por eso la relación con el esteroide anabólico, el exceso de testosterona corta la secreción de GnRH y FSH, ¿ya? Entonces, por eso es que estos varones que se inyectan esteroides anabólicos quedan con los testículos más chiquititos porque la testosterona tiene un efecto inhibitorio, ¿ya? Sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, y no puedo bloquear la acción del hipotálamo y la hipófisis porque si no desregularía la otra hormona, ¿ya? Entonces no puedo hacerlo. El exceso de testosterona, esa pregunta yo la vi una vez, ¿ya? Corta el Sigue Dale. nomás, perdón. El Corta el exceso de exceso testosterona, a dime. nivel de la hipófisis e hipotálamo. Sí, ¿La van el inhibiendo? exceso de la testosterona en el hipotálamo y en la hipófisis genera una inhibición del ciclo, ya de este ciclo que están viendo. Claro, ya. ¿Ya? Y si Entiendo. yo me inyecto, el exceso lógicamente lo mantengo, por lo tanto no se produce testosterona porque tengo mucho esteroide anabólico que es símil a la testosterona, ¿ya? Pero no tengo un efecto anticonceptivo porque el exceso de testosterona va a hacer que se produzcan más espermatozoides igual. Claro, claro. Profe, ¿por qué es tan difícil entonces producir un anticonceptivo masculino que siempre se estudia más a las mujeres y se hacen miles de Uno, porque los científicos son opciones? hombres. Uno, Claro, pues son porque machistas. Y dos, sí, porque no hay una opción biológica o una dificultad biológica que impida, no que la sé, testosterona solamente... controla nuestra masa muscular. Ese es el problema. Por eso, no sé si han escuchado el mito o han escuchado las otras chicas, el mito también de que el uso de pastillas anticonceptivas hace que la mujer engorde. Claro. Ya, es cierto, porque las hormonas sexuales femeninas hacen que aumente la masa del tejido adiposo. Entonces es Gracias, lógico sí. que engorde si las mantengo estables durante todo el mes porque estoy tomando la pastilla, ¿ya? Claro. En cambio, en el varón, el efecto de la hormona sexual no es aumentar la masa muscular, el tejido adiposo, es aumentar la masa muscular. Entonces, si yo le corto la testosterona a un varón, ¿ya? Y se la corto simplemente porque la hipófisis deja de funcionar, por darle un ejemplo, la masa muscular se va a perder, como que se va a adelgazar, como que se va a hacer viejito antes de tiempo.
¿ya? Entonces, Pero lamentablemente, es será complicado. como tan abrupto ese cambio, porque nosotros, claro, nosotros engordamos entonces, y ellos no pueden Claro, perder un claro. poco más Es como, muscular, no sé, es como tomar el mal menor, una cosa así. claro. Pero en realidad sería mucho el impacto a Sí, pues nivel físicamente el del impacto hombre, sería físico. más alto. Que dice la Catalina, el mejor anticonceptivo es ver imágenes de bebés truenos. Sí, ese es el mejor anticonceptivo en realidad. Profe, ahí mandó Así se te quita todo. ¿Mandaste otra? A ver, veámoslas, Sí, veámoslas. son dos cortes distintos también, Ah, ya, tienen razón. el óvulo y el zoom del óvulo. Lo más que se pudo ver, sí. Vamos a ese ovocito. Yo creo que están con el aumento de 70 Ah, ya. ¿Y ese es un óvulo o es un ovocito? ovocitos. El óvulo no es óvulo hasta Sí, pues hasta que que se alcance la está listo para fecundación. fecundarse nomás y dura un Si poquito no, de tiempo. no. Ahí no es que sea machista, es Diosito el machista mejor en ese sentido, decirlo de esa forma. Dios es el que evita que la mujer termine su meiosis. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Aquí está. Este es un corte de ovario. Sí, se nota el tiro que es un corte de ovario. Sí, güey, de hecho, ahí están los espermatozoides, por así decirlo, atacándolo al ovocito, ¿no? Habían dos cortes, uno sin fecundar y uno que lo congelaron en el punto. Sí, de hecho se ve que este está por fecundar, pues. Esta Mm. cuestión es súper, bueno, ahí las chiquillas quizás lo consideran un poco más violento. El biólogo en sí es violento, porque en realidad la biología es súper violenta, por así decirlo. Sí, pues ver la depredación, por ejemplo, de una pobre cebra es violento, pero el león tiene que comer algo, pues, en cierta forma. Miren, esto es el ataque de los espermatozoides que tienen que haber por lo menos así al ojo unos 500, suponiendo más o menos 500, 1000, llegando a este enorme ovocito que está aquí. Y lo empiezan a rodear, pues, y lo empiezan a atacar. De hecho, el ovocito, las barreras de protección se ven aquí a este lado. Y este debería ser la zona pelúcida, perdón, la corona radiada y la zona pelúcida. Si dices tú que lo congelaron, posiblemente se quedó en el primer contacto, en la de la corona radiada nomás. ¿Ya? Sí, pues aquí lo están rodeando y Caleta, lo qué y la atroz, qué intentan penetrar. invasión. Ahora aquí no se ven, pero en la parte baja del útero están los glóbulos blancos. Y esos cortes también son interesantes. Las extracciones de mucosa, porque los glóbulos blancos hacen un festín con los espermatozoides. ¿Ya? Al que se pillan se lo van a comer, porque hay energía pura, que son puras mitocondrias. Así que las aprovechan al tiro. Claro, pues. Y esos son los macrófagos del útero, que tienen que haber macrófagos en el útero, porque hubo una cavidad relativamente más grande que la del aparato reproductor masculino. De hecho, nosotros no tenemos macrófagos en el útero. Y la otra figura, de hecho aquí está, este es el ovario, este es un corte de ovario, se nota. ¿Ya? Y estos son los futuros ovocitos. Y posiblemente estos futuros ovocitos empiecen a madurar por la acción de la folícula estimulante y la luteinizante toma al que maduró primero y como que lo revienta. ¿Ya? Como que rompe la cascarita del huevo y sale volando ese ovocito hacia las trompas de falopio. ¿Ya? Y la protección, la cascarita, queda en el interior del ovario y ese es el cuerpo lúteo, que es el que va a secretar la progesterona. De hecho, también esta cuestión es machista. La mujer tiene progesterona porque ella es la que se embaraza. Si el hombre se embarazara, él tendría la progesterona. ¿Ya? Porque la progesterona es, por así decirlo, la hormona que mantiene en cierta forma el embarazo. Por eso las chicas cuando toman pastillas anticonceptivas, o las mujeres en realidad, no solamente las chicas, toman pastillas anticonceptivas, la pastilla anticonceptiva le simula un embarazo, pues entonces el hipotálamo dice, oh, el nivel de progesterona está alto. No, esta mujer está embarazada y no secreta la GnRH. ¿Ya? Entonces, Claro. por eso es que se genera el efecto anticonceptivo. Y era lo que decías tú, Tamara. En un varón es súper complicado porque le estoy sacrificando la musculatura. Entonces prefiero, como dices tú, el efecto menor, prefiero sacrificar el físico femenino y su tejido adiposo aumente a sacrificar la masa muscular proteica, ¿ya? Del varón, que podría generarle, por ejemplo, que se ande cayendo solo o le sea más fácil quebrarse, que también puede ser. ¿Ya? Entonces, en Pero ese será así sentido en se extremo, sacrifica. profe, que se debilite tanto a nivel Sí, o muscular. sea, tanto Sí. debilitarse. Mira, por ejemplo, yo tenía una inferencia. Yo tenía un colega que era profe de historia y tenía un solo testículo, ¿ya? Y él se tenía Ya. que inyectar cada cierto tiempo un esteroide anabólico, porque él producía menos testosterona.
Claro. pero uno físicamente no se daba cuenta, ¿ya? Pero, por ejemplo, él decía que si no se hacía la inyección y la dejaba pasar mucho tiempo, él empezaba como a fatigarse, se fatigaba más rápido. Entonces, quizás que otros síntomas podría tener el efecto de la falta de testosterona. Ah, profe, pero si se fatiga, yo también con anticonceptivo uno se fatiga, Sí, pues es que la ahí yo no mierda, conozco el perdón la palabra, efecto. pero es horrible, o No, sea, por eso sí, yo de hecho digo, creo como que les dan alzas de como que temperatura. normalizan el tema del anticonceptivo, ay, tómate una pastilla, no, cuídate, pero es horrible cuidarse con hormonas, uno se siente pésimo. O sea, en ese sentido es mejor para el varón, estoy hablando, de hecho es menos estresante para el varón, y ahí sí, eso sí, lo validamos varios, que es mejor hacerse el clásico con corte en los conductos deferentes y que los espermatozoides no La salgan. vasectomía, La vasectomía. claro, Porque po. por Pero el ejemplo, la acceso, ligadura de profe, trompas es es como más invasiva. súper. Yo creo que también hay un tema machista porque, Sí, como po. a nivel sistema, porque postular, por ejemplo, es carísimo. Igual sale harta plata particular y a Pero nivel de salud particular, yo lo he pública averiguado, por si acaso, tanto la sale ligadura de como. trompas como la vasectomía valen como 2 millones más o menos. Más o menos. Ya, pero profe, igual, 2 Sí, pues hay que millones. tener los 2 millones ahí, pues. Sí, por este país usted sabe que Sí, no cuesta sé, tener sí, 2 millones destinados. son el 20% Bueno, de la FP. pero al final, en todo caso, para un hombre, es mejor 2 millones pagar que Sí, mantener pues. a un niño toda la vida. Sí, el Va a tema es ser que más esa es de una 2 cuestión millones. de educación, pues. Si no se la Sí, pues. enseñamos en las escuelas públicas o en los colegios, en realidad no en las escuelas públicas, tiene que ser transversal, pues. Sí, pues Porque ¿qué transversal. saco con tener la mitad de la población consciente y la otra mitad siendo unos inconscientes? No Claro. tiene sentido. Y es igual, los cabros no se cuidan. Sí, pues sí, no, sí, eso es verdad. Es que algunos dicen es que la emoción del momento, pero bueno, todos fuimos jóvenes en algún momento. Y después terminan Claro. o decapitados en una playa o con una Sí, guagua que no se encargó. sí, o como el En caso de fin. esta chica de Valparaíso, que si no me equivoco, que la mató el pololo de la mamá, po. Ambas. Sí, po. Y al Mi final amiga después, vivía cerca, mi compañera de la U vivía cerca. En Quilpué. sí, bueno, entonces es una cosa de educación pública, o sea, no de educación pública, de plan ministerial, si al final lo que hace el currículum para todos los colegios, para los Políticas niños. públicas que abarquen Sí, eso es, todo, pues una política sanitaria. pública. Claro. Y ustedes saben que es bien difícil hacer política pública con gente que todavía vive en 1800. Que Claro. solamente tienen relaciones sexuales para tener hijos, como dicen algunos por ahí, po. Y esos son senadores. Claro. Entonces es complicado. Cosas amargas de la política. Bueno, también están las personas que tienen tanto pudor a hablar de eso que les da vergüenza y no Sí, lo pues, hablan. ya, y ese es otro tema. También de educación, pues, porque Ujú. lamentablemente, pues, sí, o quizás sus padres nunca hablaron con ellos, por lo tanto ellos nunca van a hablar con sus hijos y ese ciclo va a ser un ciclo interminable, no se va a terminar nunca. A menos que, lógicamente, ese niño tenga la oportunidad de tener una educación un poco mejor que la que optaron sus padres. Hablando de eso, o sea, sin ampliarnos mucho, pero está hablando una psicóloga ¿Ya? forense que sale en la tele igual, es como bien conocida, salía como en no me acuerdo su nombre, Margarita parece que hablaba ella está siendo como tipo activista del tema de la educación sexual integral del CIS, ¿Ya? que se quiere implementar, y habla, pero horrores que no sé si es como casi un tinte conspiracional, pero ella no lo puso tanto así, pero como que llega a ese punto, que no lo pueden ni hablar en TV abierta, Claro, dice, porque de ligerito la que, censuran. claro, la censuran, pero ella planteó igual una cosa que me dio como, porque está en contra del CIS y dice que hay como unas redes de pedofilia, Ya, para hacerlo sí, cuento corto, a sí. nivel como político todo, que Que están es haciendo intocable, de que que, es un círculo que es claro, impenetrable. impenetrable con mucho dinero, esta gente de que quiere validar esa parafilia, la pedofilia. Entonces, Los como no pueden llegar a los niños de forma directa, porque es penalizado, obviamente, eh, están tratar de hacer de que el niño llegue a través de la De la tecnología, todo educación. esto, a la pedofilia, al pedófilo. Claro. Tratar de que el niño sea como el despertar el llamado hacia eso. ¿Y qué están haciendo? A nivel de políticas públicas están metiendo cierto, no sé, Normalizando ciertas cosas que en realidad normalizando, no. claro, y por ejemplo mostrándole, la psicóloga decía,
el tema de la masturbación, dijo. ¿Cómo yo le voy a mostrar a un niño de 3, 5 años? Sí, Porque pues no se ellos, puede. claro, efectivamente O tienen hacerle la explicación, ¿no? sexualidad. Se tocan, todo, se friegan en partes, eso es normal, pero el niño no pero sabe sí, la no. No sabe lo que está connotación haciendo, claro. sexual de eso, exacto. Nosotros después tenemos esa, claro que el tema sexual más O sea, lo entendemos ampliado, el porque criterio. somos adultos, pues nos lo explicaron en un momento más Exacto, entonces avanzado. no son menor de edad, dijo, no entienden de la sexualidad y ellos por un instinto hacen eso. Entonces, mostrar imágenes de masturbación y explicarle a un niño que Claro. se está masturbando eso está mal, lo estamos hipersexualizando. Claro, es como Y adelantar ahí, una etapa. claro, y ahí como que yo, wow, igual me hizo sentido, pero tiene que haber también una educación sexual, po, pero está acuático ese tema, O sea, lo primero que ayer lo uno tiene empecé a que hacer escuchar. en ese sentido como papá es ver qué es lo que está pasando, tomarse la molestia y ver qué es lo que está viendo, por ejemplo, en ciencias naturales o en biología el niño. Claro. Y poder Profe, ver cómo lo están viendo, lo están abordando en el colegio, como si bajo el criterio de uno es demasiado, conversar con el profe Claro. o conversar con el profe jefe y decirle, oye, estoy Pero haciendo lo esto. malo que se estén dando, esto se estén metiendo a nivel como Público. político, público. Entonces, le están ampliando a estos tipos, como tienen tanto poder, entonces, claro, compran políticos, compran Sí, gente, sí, se pues, meten en el lamentablemente la sistema. política es bien sucia, pues con un poco de plata y ellos legislan a favor del que le pagó nomás. Claro, entonces, como está complicado el tema. Mm. Sí, hay que ser cuidadoso con esas cosas. Y lo otro, Lamentablemente hay que profe, tomarse el tiempo. eso es evidente de lo que le digo, porque siendo mamá, por ejemplo, mi hija le regalaron un tablet, no lo trato de controlar, no lo ocupa tanto, nada, Claro. pero de repente se metía al YouTube tradicional y monos normales, monos que aparecen en la tele, que ya había, no sé, Peppa Pig, distintas cuestiones. Ujú. Y entre medio empezamos a verle, siempre supervisando, y metían monos entre medio, y con voces los mismos monos que estaba viendo, pero eran todos sexualizados, eran monos las y metían parodias. video. Ah, Claro, ya, sí, ya, pues. Parodia. perfecto, ya. Entonces, Ya, nosotros sí, pues. escuchábamos la música, claro, está viendo, no sé, por Peppa Pig, las monas que normales. Claro, y uno lo ve de pero lejos, no sé, nada, lo deja claro, pasar. pues, Pues. está escuchando, pero eran todos connotaciones y quedamos pero para adentro, así como se meten estos tipos y empiezan a ampliar de esa forma Claro, si la son mente del parodias niño. hay que tener cuidado porque el estilo de dibujo es el mismo, la música es la misma, Las Claro, voces son pues, y muy se van las metiendo, voces. y el contenido después vamos viendo los videos y se empezaron, hay como un logaritmo, no sé qué harán estos tipos, Sí, que se pues, empezaron el a algoritmo. guardar algoritmo. esos mismos, El algoritmo es una secuencia lógica. esos videos nomás, claro, Claro, esos videos entonces como nomás, yo como que repito selecciona, siempre la visualización de eso, el algoritmo de la página me va a enviar siempre claro, las publicaciones más recientes de eso. O pero, similares. pero Pues claro, o similar. Mira, ha sido yo te diría que un no te tema. recomiendo que ¿Ah? vea la Pepa, porque yo a esa hora que ya tengo sueño, como no me gusta cambiar la tele, ¿La a dejáis ver, en la la Pepa? Pepa yo la encuentro, pero tan, no sé, como que trata mal a todo el mundo y es terrible bullying. ¿Sí? no, si Pepa la es Pepa, súper sublevado. Yo no, tampoco dejaba que yo lo mi he visto, sobrina viera. no tengo problema con eso porque salió una cuestión de en contra de la Pepa ya, pero era Sí, que porque era por el boom mañosa, que, un montón sí, de pero cuestiones. lo que pasa es que igual se está comportando como un niño de 3 años. Ella Claro. lo hacen, la autora dijo que ella lo dibujó, o sea, la representó realmente cómo se comportaría un niño a los 3 años. Y es verdad porque a esa edad son un poco Sí, egoístas, pues, sí, no sí, se no, sí, miden. sí, eso es verdad. Entonces, por Yo no. eso no es que quiera transmitirle, enseñarle ese tipo de actuar a un niño, pero lo O hizo quizás hay que como usarlo como trata de psicología inversa, representar. pues. No tienes que hacer lo que hace la Sí, Pepa. pues eso yo hago, y ella se da cuenta, mi Claro. hija. Entonces yo lo veo y me dice, porque yo estoy atenta al rollo de la Gaby, porque como salió este tema de en contra y todo, y dijo, claro, y mi hija le digo, mira, eso no hay que hacer, no hay que enojarse, y dice, ay, y como que lo que usted mencionó, pero lo hace como inversamente Sí, pues hay que hacer a la ella, psicología inversa. claro. Terrible envidiosa la Pepa. Sí, Ya, pues ya, ya precisamente la por lo sucia mismo. Pero es oveja que no a esa puede edad ni, son no competitivos los puede ni niños, o sea, silbar. son celosos, esto es mío, No, y no si es tienen mío. hermanos, los picanean, los molestan. Son Claro, son hermanos más así. chiquititos. Si usted supiera cuántos años me costó aceptar el par de hermanas que tengo, el Ya, pero tú psicólogo eres la ya se había hermana mayor, asustado. pues. La psicóloga ya se había asustado 3 años y todavía las dibujaba como 2 puntitos. Las hermanitas.
Yo tengo 2 hermanos mayores nomás. Así que Por no, mí, Pero por ahí es el mí, caso soy hija contrario. única. No, yo era Ujú. hermano mayor, así que tenía que cuidar hermanos chicos, si no me llegaba una tabla de vuelta. Sí, yo tengo 2 hermanos hombres mayores también. Bueno, yo soy la menor y aún así a veces cuido a mis hermanos. Bueno, esa en realidad es transversal, de cierta forma. Mm. Ya, chiquillas, terminemos. Glándula principal, entonces, en este caso, la hipófisis es la glándula principal, el hipotálamo es la estructura nerviosa, ¿ya? El testículo es la gónada que secreta la hormona sexual. En la mujer este ciclo es diferente y depende del día, ¿ya? Literalmente depende del día, porque depende desde del día de la ovulación, previo a la ovulación o post-ovulación, ¿ya? En el varón no, pues este ciclo es más sencillo porque puede estar ocurriendo en este momento, puede ocurrir mañana, va a ocurrir el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y así por mucho tiempo, ¿ya? Incluso después de su andropausia, por así decirlo, va a seguir ocurriendo también, cosa que en la mujer posmenopausia ya no ocurre el mecanismo, ¿ya? Y ahí la mujer tiene un problema porque ya no secreta estradiol y ya no secreta, perdón, estrógenos y ya no secreta progesterona. Entonces también se controla de alguna forma artificialmente y ahora están usando como pastillas o estas como chips, que en realidad no son chips, sino que es una pastilla subdérmica que se mete debajo de la piel. Profe, es horrible esa cuestión. O sea, yo Es puedo muy, decir o sea, que dicen que duele, ¿ah? yo probando cuestiones me la puse una vez. ¿Ya? Duré un mes, no la toleré, fue una Literalmente un ¿cómo se parto. dice? No, fue como una intoxicación de hormonas y mi Ah, fue cuerpo estaba mucho. fatigado, yo estaba tirada con ganas de vomitar, Ah, tiene me que haber dolía sido la mucho la cabeza, concentración hormonal. claro, y para mí era muy fuerte eso, Mm. por eso le digo que a veces hablan del hombre, que esta cuestión muscular, pero uno como que normalizan tomar pastillas y Claro. hormonalmente y uno se siente, pero como la reverenda y no se habla de eso a nivel del No, pues no, sistema. de hecho no se La otra no menciona. es validado, nada, no se menciona, no lo enseñan, es No. como, no, cuídate, tenés que cuidarte. Y también a veces el sistema hormonal no hace efecto. A mí, de hecho, no me puedo cuidar con ninguna hormona, porque yo todas las rechazo. Ya, claro, ese es un tema Todo. fisiológico, pero igual ahí, Claro. o sea, no es menor porque debe ser Pero por me lo menos refiero que un 20% siempre, de la población. claro, pero siempre atacan de esa forma, así como, quedaste embarazada porque no te cuidaste. Claro, Y es no, pues culpa hay tuya, personas una cosa así. claro, y siempre se apunta a la mujer y de hecho uno se puede embarazar una vez y el hombre puede dejar embarazado durante el Muchas año más veces. muchas más veces. Pues. Sí, no sé, eso es Entonces, ¿a verdad. quién apuntaría la anticoncepción? A ellos. Pues. Sí, no, sí, ahí se tiene que, no, pero es un tema de que hay que, no normalizarlo, sino que en realidad hay que educar para que para que en realidad sea parejo para todos, pues, y también el varón debería hacerse cargo, o por último tomarse el tiempo de decirle a la polola, oye, ¿te tomaste la pastilla? Si también es responsabilidad de él, pues. Claro, Creo pues. yo, como mínimo, Sí. por lo mínimo el aviso, la alarma la tenga él. Claro, claro. Dijeron, usa condones. El También, 1% pues sí, pues de hecho condón también. fallando. Pero bueno, ya, terminemos con la regulación hormonal. Este ciclo que les dejé aquí es como en cierta forma mezclar lo que vimos del lumen testicular y la parte hormonal, ¿ya? Entonces, el hipotálamo secreta la adenohipófisis, la GnRH. La adenohipófisis secreta luteinizante y folículo estimulante, ¿ya? Si yo cortara la retroalimentación positiva del hipotálamo a la adenohipófisis de GnRH, la luteinizante y la folículo estimulante no se secretarían. Y eso sería parejo para hombres y para mujeres, ¿ya? Este pequeño ciclo que ustedes ven aquí, ¿ya? En realidad son retroalimentación positiva, da lo mismo del aparato reproductor, porque el hipotálamo es el mismo para hombres y para mujeres, por lo tanto las hormonas Maneja son las todo. mismas, ¿ya? Son transversales. El órgano blanco es el que va a cambiar. En los varones va a ser el testículo y en las mujeres va a ser el ovario, ¿ya? El luteinizante en el testículo actúa primero, ojo ahí, actúa primero. Ahí si quiere le colocan un número 1, ¿ya? Porque la luteinizante es la primera hormona en actuar. ¿Para qué? Para que el testículo, la luteinizante, llegue a la célula de Leydig y la célula de Leydig secrete testosterona, ¿ya? La testosterona va a preparar el organismo para que la folícula estimulante llegue a la célula de Sertoli y genere la espermatogénesis. Aquí les pueden aparecer dos preguntas.
La espermatogénesis necesita folículo estimulante de forma directa y necesita testosterona de forma directa. Si no tiene ninguna de estas dos hormonas, no hay espermatozoides para fecundar, ¿ya? También se necesita luteinizante, pero la luteinizante es de forma indirecta. ¿Por qué? Porque para secretar testosterona yo necesito luteinizante. Y sin testosterona no tengo espermatogénesis, ¿ya? Ahora, el exceso de testosterona en el cuerpo, y eso es normal, ¿ya? Si mis células de ley secretaran mucha testosterona, van a tener un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis. Y eso haría que se corte la luteinizante, se corte la folícula estimulante. Si se corta la luteinizante, se corta la testosterona y se autorregula, ¿ya? Si se corta la folícula estimulante, no tengo espermatogénesis. Y si se corta la testosterona, menos espermatogénesis van a tener, ¿ya? Ahora, cuando los espermatozoides están listos, y aquí puede causar risa, pero si yo no cortara este proceso, yo voy a estar eternamente fabricando espermatozoides y si no los expulso, los testículos van a explotar, van a reventar de espermatozoides, ya porque no van a ser reabsorbidos todos en su totalidad. Por lo tanto, los espermatozoides como que en cierta forma también se autorregulan. Y la célula de Sertoli, cuando identifica un número de espermatozoides ya más o menos elevado, secreta una hormona, que se llama inhibina. La inhibina tiene el mismo efecto inhibitorio de la testosterona, de hecho el nombre lo dice, pues inhibina, ¿ya? El exceso, el aumento en la producción de espermatozoides hace que la célula de Sertoli, y me faltó la flechita, tengo que correrla para allá en realidad, secrete la inhibina y el hipotálamo y la adenohipófisis la perciben, ¿ya? Y cortan la secreción de folículo estimulante y luteinizante, por ende se corta la producción de espermatozoides, ¿ya? Este es el ciclo masculino, no es muy complicado, ¿ya? Yo diría que es más complejo el femenino, pero lógicamente yo no lo he vivido. Entonces ustedes que lo han vivido, sí saben mucho más del femenino que en mi caso, ¿ya? Yo solamente tengo la teoría, ustedes tienen la teoría y la práctica, ¿o no? Y sufren en algunos casos con ello. No sé si queda claro esto. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, Ya. igual me perdía, pero igual le voy a pegar un repaso. Ahora, ¿qué tienes que tener cuidado para no perderte tanto? La adenohipófisis secreta solo 2 hormonas. Sin estas 2 hormonas, yo no tengo testosterona como varón y no tengo espermatozoides como varón, ¿ya? El exceso de testosterona y el exceso de espermatozoides cortan la señal y evitan que se siga produciendo luteinizante y folículo estimulante. Un mecanismo anticonceptivo ideal sería como inyectarme inhibina, porque al inyectarme inhibina no tendría luteinizante y folículo estimulante y no produciría espermatozoides. Pero el efecto secundario sería que no tendría testosterona. Y como no tengo testosterona, mis caracteres sexuales secundarios se aminorarían, ¿ya? Incluso lo más seguro es que hasta que empiece a perder pelo. O sea, lo ideal sería solamente inhibir a las folículos Claro. estimulantes, pero como va de la mano con Va la de la otra, mano con la secreción de la luteinizante, va de la mano con la secreción de la folícula estimulante, claro. entonces, Pues no o es tengo una cómo. o sea, las dos no es ninguna. Lo que podría hacer es, sí, pues que el tema es que, ¿cómo llego a la adenohipófisis sin abrir el encéfalo? Y para un mecanismo anticonceptivo, no, mejor me preocupo del otro, del femenino. Yo sé que es machista, pero es menos invasivo. Y ¿cómo se llama? Y el útero está menos arriesgado a, Sí, ¿cómo pues. se llama? Algún órgano vital importante, menos riesgo. Claro, de hecho, el útero es más fácil de extraer, el útero, y ahí también suena machista, pero en realidad es por fisiología, es más fácil de extraer el útero que extraer los testículos. En ese sentido. Irónicamente, en veterinaria es lo contrario, es mucho más Sí, fácil ya, pero extraer. ahí en veterinaria, de hecho, hay algunos veterinarios que ahora como que no están cortando los ovarios. O sea, claro, no están extirpando los ovarios para poder hacerla, o lo hacen de otra forma, no sé cómo el otro día me explicaban esa cuestión. Y ¿cómo se llama? En los machos, no sé qué cuestión le hacen, que creo que también están evitando el corte de la testosterona. O sea, el corte de los testículos, pero es más común, uno lo ve, pues si yo he tenido gatos castrados y lo primero que hace el veterinario es adormecerlo y cortarle los testículos y sacárselos. Y cortan, Profe, yo dejan- ahora castré a dejan mi eso. gato hace como un mes ¿Ya? y claro, no le extirpan ya ¿Y qué le los hicieron? testículos. No sé, eso yo me estaba preguntando, Sí, quizá porque queda Ángela, el escroto. yo O sea, sí, decía, claro, todo, la bolsita, todo, yo creo, porque incluso
tiene conductas todavía, Ah, es que la testosterona, anda, ya, esa es otra cosa. La eso no testosterona le dura como cortan 6 la meses. parte hormonal, pues. Ah, como 6 meses. como Normalmente el 6 meses. instinto siempre les va a quedar cuando los operan ¿Igual les va a después del quedar? celo. Sí, Ya, sí, ya, sí, ya. sí, justamente. Igual, Así mismo me lo dijeron eso, una vez a mí. eso no se rompe el instinto entonces, como No, la pues se va a guitarra. cortar Si con el quieres tiempo. que él no tenga eso, tienes que operarlo antes de que le llegue el celo. Por Claro, ejemplo, aquí yo a los antes de que sea adulto, en resumidas Claro, cuentas. Ya. Que se por quede ejemplo, como yo a el mi gato niñito lo operé de eterno. 1 año y nunca le llegó el celo, o si le llegó nunca se notó, porque ¿Ya? es súper hogareño. Y también, no sé, después de No operado, tiene esas no. conductas. Ah, él sí, bueno, a mi gato. De hecho, como que me costaba un poco el tema de operarlo, pero para mantenerlo más libre, no sé. Claro. O no, para Y que al no se enferme. final, Si tienen, por ejemplo, la leucemia, creo que, y el otro, el SIDA el felino. VIH, claro, pues y ahí empecé, dije, ya lo voy a operar, porque igual ahí, claro, como estamos, mi terreno más cercano, no hay otros gatitos, Claro. tengo 3 gatos operados, entonces se mantienen juntos, pero de repente hay otros gatos y ahí se pegan, ellos O pelean recorren. entre Sí. ellos, que también puede El, dar. Si el la arañazo testosterona es nomás, no crean si la claro, pues. testosterona es complicada, genera cambios de humor en los varones, por eso es que hay veces que los varones son tan violentos. Pues. Sí, pues, Eso es cierto, ¿ah? pelean. Eso es cierto, la testosterona No, sí es genera la verdad. violencia. Sí, es verdad. Tenemos que controlarnos de la testosterona y eso a veces es complicado. Por eso uno tiene que Sí. evitar la testosterona. Ah, Ya, chiquillas, no sé si quedó claro qué hora es. Fijémonos en la hora. Oh, estamos 11:30. Ya, entonces la próxima, el lunes, vamos a ver esto mismo, pero en las mujeres. Ya, de hecho, lo tenía Ah, en la misma profe, diapositiva. ¿y Lo tenemos. cuándo revisamos Y los ejercicios los vamos a ¿Mm? hacer, aquí tengo el calendario. Eh, Ya, el- el lunes 19 vemos las hormonas femeninas, el miércoles 21 vemos el parto y la lactancia con los anticonceptivos y el 23, que son 2 hormonas y son facilitas, ya en el parto y lactancia, que es la oxitocina y la prolactina. oxitocina. Mm. Y el 23, el viernes 23 a las 10 vamos a hacer la revisión. Yo le voy a cargar, lógicamente, el set de preguntas antes para que lo hagan antes, ¿ya? Posiblemente el mismo miércoles 21 les voy a cargar las 20 preguntas para que el viernes las tengan listas y el viernes las revisamos. ¿Ya? Y con eso cerramos el capítulo o la primera parte del sistema endocrino. De ahí pasaríamos al sistema Ya. nervioso, miento, y de ahí pasaríamos al sistema nervioso. Pero entonces el que mandó ahora es como un control. No, ese es para que no se es, entretengan otro. nomás, pues. Ya, entonces igual lo vamos. ¿Ya? Ya, profe. Ya, chiquillas, nos vemos entonces el otro miércoles. Muchas gracias, Yanina, por Lunes. los cortes. Los vamos a agregar ahí al Classroom. El lunes para que lo no. puedan ver todos. Sí, el lunes, el otro miércoles. El lunes tenemos clases normales, perdón. Sí, el lunes vemos el sistema femenino, que es el más entretenido porque hay que saber, así a grandes rasgos, hay que saber ese. Cuándo se ovuló, por qué se ovuló, qué ocurrió antes de la ovulación, por qué la etapa preovulatoria es variable, por qué la posovulatoria es estable, de hecho ese post lleva una T, ahí sí, es estable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si la mujer se embaraza? ¿Qué pasa con el nivel de progesterona? ¿Qué pasa con los niveles de luteinizante y foliculoestimulante si la mujer se embaraza? ¿Qué pasa si se elevan? ¿Qué pasa si bajan? Etcétera, etcétera, etcétera. Profe, ¿esto ya entramos ya a electivo o no? No, terminamos esto y empezamos con el sistema nervioso. Y ese es parte del electivo. Ya. Ahí ya empezamos al tiro a ver la neurona y la glía. Buena, trete. ¿Ya? Ya, chiquillas, nos vemos entonces. Voy a dejar de compartir. Nos vemos el otro lunes. Lunes. No, el Chao. Ya, chicas, nos Chao, vemos. chao. Cuídense. Igual. Chao, chao.